Hola, yo soy Carlos Guerrero y vengo a presentar los temas del módulo, empezando por el tema 6, que son los números imaginarios. Un ejemplo de ellos es la raíz cuadrada de 9. Para resolver esta operación, primero hay que dividirla en su parte negativa y la parte positiva. La parte negativa sería -1, que multiplica a 9 positivo. El resultado de esto sería la i, que representa el número imaginario, que sale como resultado de la raíz de -1, que multiplica la raíz de 9. Eso sería i que multiplica 3 o 3 que multiplica i. Números complejos son de la forma a más bi, donde a y b son números reales y la i es un número imaginario. Ejemplo: 5 más 2i más -6 más 3i más 4 menos 7i. Para resolver esta operación tenemos que dividir la parte imaginaria y la parte real. En este caso la parte real sería 5 menos 6 más 4 más 9 más la parte imaginaria, que sería 2i más 3i menos 7i, y eso sería igual a 12 menos 2i. Tema 7. Funciones polinomiales. La gráfica de una función polinomial es un ejemplo de ella con este polinomio, que es de la forma 2x cúbica menos 2x menos x cuadrada, más 3x más 1. Primero hay que identificar el grado, que es de grado 3. El coeficiente principal es 2. Hay 3 raíces, que son 0, y el número de vueltas es 2. La gráfica nos quedaría de la siguiente manera. El teorema del factor y del residuo es un ejemplo. Determina la función que se obtiene al aplicar el teorema de factor si los ceros de la función son 2, 3 y 4. Primero hay que poner los ceros de la función, que es 2, 3 y menos 4, son raíces, y el resultado nos sería x es igual a 2, x es igual a 3, x es igual a menos 4. El siguiente paso es convertir las raíces en factores, que es igual a 0. X menos 2 es igual a 0, x menos 3 es igual a 0 y x más 4 es igual a 0. Hay que multiplicar los factores y simplificar. La función de x es igual a x menos 2 por x cuadrada más x menos 12. El resultado de esta multiplicación es x cúbica más x cuadrada menos 12x menos 2x cuadrada menos 2x más 24. Y al simplificar este polinomio nos quedaría el siguiente polinomio, que es de la forma x cúbica menos x cuadrada menos 14x más 24, y el resultado sería x cúbica menos x cuadrada menos 14x más 24. Tema 8. Funciones racionales. La definición de una función racional y su dominio. Función racional es una función de la siguiente forma: y es igual a la función de x, que eso es igual a p por x entre q por x, donde p por x y q por x son polinomios. Un ejemplo de ello es f, la función de x, es igual a 1 entre x menos 2, y el dominio sería x por el rango que está en el número 2, y la gráfica quedaría de la siguiente manera, que se intersectan en el 2. Las asíntotas verticales se obtienen al igualar a 0 el denominador de la función y de la función racional. En este caso la función es y es igual a la función de x, y esto es igual a p por x, que es el denominador, entre q por x, que es el denominador. Igualamos a 0 el denominador y nos queda q por x es igual a 0. La recta x es igual a, es una asíntota vertical si se cumple cualquiera de las siguientes funciones, donde la función de x es igual a infinito o la función de x es igual a menos infinito. Asíntotas horizontales representan el comportamiento final de la función racional. Es la función que es y es igual a la función de x, donde la función de x es igual a p por x entre q por x. Es decir, la recta y es igual a b es una asíntota horizontal si se cumple cualquiera de los siguientes enunciados, donde la función de
x es igual a b cuando x es mayor que b, o la función de x es igual a b cuando x es menor que b. Tema 9. Funciones exponenciales y logarítmicas. Función exponencial. Para cualquier número, a es mayor que 0 y a no tiene que ser igual a 1. La función de x es igual a elevado a un número x. Se caracteriza por tener un factor de cambio constante. Es decir, que podemos identificar un número que al multiplicar por el término obtenemos lo siguiente, una ecuación general. Si el valor de x cambia de 1 en 1, como puede ser y es igual a b por a elevado a un número x, donde a es el número positivo diferente de 1, representa el factor de cambio en la función y se obtiene dividiendo los términos dependientes de la función, y donde b es la intersección con el eje y el valor de y cuando x es igual a 0, al que llamaremos valor inicial. Si el valor de x cambia de n en n, o sea que es constante, la función sería y es igual a b por a, donde a está elevado a un número x que se divide entre un número n. Si a es mayor que 1, la función es creciente, como se muestra en esta primera parábola. Si 0 es menor que a, pero a es menor que 1, la función es decreciente, como se muestra en la siguiente parábola. Funciones logarítmicas. Para cualquier número real, a tiene que ser mayor que 0, pero a no tiene que ser igual a 1. El logaritmo de x con base a se define como y es igual al logaritmo de ax si y, solo si x es igual a elevado al número y. Para todo x tiene que ser mayor que 0 y todo número real y. Las funciones logarítmicas se dividen en logaritmos a y se expresan y es igual al logaritmo ax. Logaritmos base 10 o también llamados logaritmos comunes y se expresan y es igual al logaritmo x. Logaritmos naturales y se expresan y es igual a in por x, que es igual al logaritmo ax. Tema 10. Funciones seccionadas. La gráfica de una función seccionada. Las funciones seccionadas definidas por trozos, o sea que están de par en par, están compuestas por un grupo de funciones individuales en una sola función. Un ejemplo de ello es la función de x es igual a x más 1, pero también la función de x es igual a x cuadrada. Son funciones individuales, pero se definen como la función de x. Es una función seleccionada porque se compone de dos funciones, que es en este caso x más 1 y x cuadrada, que son dos funciones individuales. El dominio es igual a todos los números reales y la imagen son todos los valores que puede tener x. Un ejemplo de esto es la función de x, que es igual a, cuando es igual a x más 1, es solo si se cumple la ley que dice si x es menor que 1. Y cuando es x cuadrada es solo si x es mayor o igual a 1. El siguiente paso es tabular, que es esta tabla aquí que se muestra con los datos. Y la gráfica nos quedaría de la siguiente manera. Se intersectarían en la x1 y y2. El dominio nos quedó como el punto 1 sería x es igual a menos infinito y y es igual a más infinito. Y la imagen nos quedó como x es igual a y es igual a menos infinito y x es igual a más infinito. O sea que pueden ser todo el conjunto de valores. Función escalón. Esta sección está seccionadamente por trozos por funciones constantes. Un ejemplo de esto es la siguiente tabla que se nos presenta, donde el costo, cuando es 50, 75, 100 o 200, cuando es 50 es solo si 0 es menor a x, pero x tiene que ser menor o igual a 1. Cuando es 75 es solo si 1 es menor a x, pero x tiene que ser menor o igual a 2. Cuando es 100 es solo si 2 es menor o igual
tiene que ser menor a x, pero x tiene que ser menor o igual a 3, y 200 si x es mayor que 3. La gráfica quedaría de la siguiente manera: 50 de 0 a 1, 75 de 1 a 2, 100 de 2 a 3, y 200 es del 3 en adelante. El dominio nos quedaría como 0, que empieza desde 0 hasta el infinito, que es del 3 hasta en adelante. Y la imagen nos quedaría como 50, 75, 200 y 100. Bueno, gracias.